Y aquí pues Tlaxcalancingo no podía ser la excepción y dos barrios que llevan este nombre, Santiago Xicotzingo y Santiago Coayantla, los dos con su Santiago montado en caballo, con su espada relampagueante. Y los dos hacen su fiesta, o sea, muy bonitas fiestas, sobre todo Santiago Xicotzingo, que incluso hasta da de comer, en fin, realmente toda una festividad a Santiago que no nos podíamos haber perdido. En Puebla, pues el barrio de Santiago, eh, en el volcán Santiago Xalitzintla, ahí, en donde si usted va o fue a la fiesta, le sacan la espada y le hacen limpias con la espada. Pues así es, pero y otra de las fiestas que también nos inundaron en estos tiempos, pues fue esto, invento, recreación o como usted quiera llamar, hasta tradición de la Guelaguetza en Oaxaca. Guelaguetza es un nombre, es un término mixteco que quiere decir ofrenda o compartir cosas, que en náhuatl se llamaría el tlapalehuil, o sea, tlapalehuil, lo que nos hace, nos ayuda unos a otros. Sobre todo cuando ves que alguien pues ya no tiene ni para comer, pues le llevas ayuda, le das. Eh, Esto que los pueblos, que muchos pueblos aprendieron a hacer, aquí también lo hicieron en los pueblos mesoamericanos. Y desde muy lejos se viene esta costumbre, esta idea. Eh, en esta zona, la zona de lo que hoy llamamos la Mixteca, lo que es Oaxaca. Oaxaca, así le llaman los mexicas que llegan a vencer, a conquistar, sobre todo encabezados por Itzcoatl, llegan a conquistar esa zona, esa región. Les llama mucho la atención, bueno, les llamó la atención los restos arqueológicos en un cerro que hoy llamamos Monte Albán. Ahí y entonces dicen aquí, pues es un lugar bonito, es un lugar bonito, bueno, Monte Albán, es un lugar, puede ser un lugar sagrado, pues aquí vamos a fundar una, una zona de vivienda, un lugar habitado en este valle y le vamos a llamar así Huaxiacatl. Los mexicas así le ponen Huaxiacatl a ese lugar, sobre todo porque se fijan en el cerro que hoy llamamos el Cerro del Fortín. Es un cerro que se ve a la distancia y entonces dijeron, pues en la punta de ese cerro hay guajes y es lo que quiere decir Huaxiacatl, en la punta del guaje. Y así se quedó y así lo nombran. Las conquistas de los mexicas pues fueron poderosas, fueron fuertes, los nahuas invadieron realmente todo Oaxaca, se fueron más allá a la zona de Chiapas y más allá a la zona de Guatemala. Y fueron nombrando y fueron imponiendo cultura, imponiendo nombres, imponiendo todo. Eh, y así lo dejaron. Cambiaron los nombres de los pueblos. Imagínense que llegan y le dicen, tu pueblo no me interesa cómo se llama, yo le voy a nombrar así y así quiero que tú también lo nombres. Y pues te va a decir, ¿y cómo? ¿Y por qué? No quieres, entonces pues ahí va la guerra o va la pelea o va muchas cosas. Y así fueron imponiendo esta categoría cultural de nombrar a los pueblos según ellos veían las cosas. Y así nombran este lugar como Huaxiacatl y tantos lugares que fueron encontrando en náhuatl. Ellos llegaron haciendo eso y después cuando llegan los españoles, pues ya vimos que no se quedaron atrás también. Los españoles llegan y también nombran ahora en español todo lo que ellos vienen encontrando. Aunque respetan alguna toponimia, sobre todo en náhuatl, le anteponen el nombre de un santo
o de una ciudad o de lo que ellos quieren. Y por eso a esta ciudad de Huashiacat le van a poner el nombre de Nueva Antequera. La Antequera, que es una ciudad allí en España, en el sur de España, por ahí, por la zona de Sevilla y todos esos lugares, eh, es una zona de mucha, muy verde, de mucha vegetación, de muchos árboles, bosques. Y entonces cuando llegan a Oaxaca dicen, bueno, pues es la Nueva Antequera, aquí le vamos a poner así porque vemos que pues hay muchos árboles, se parece mucho, nos recuerda mucho a la Antequera, de lo que fue esto. Y entonces, pues así le llaman, Nueva Antequera. Hasta que después nuevamente vuelve a recobrar su nombre mexica, que es Huashiacat. Pero el nombre que debía de tener se perdió en la noche de los tiempos, que es en mixteco o en zapoteco o, o como usted quiera llamarle a esta ciudad de Oaxaca, pues ahí muy lejos. Y entonces, pues se aprovechan muchas coyunturas esta tradición de compartir, la aprovechan los mexicas implantan un festival en homenaje a la diosa Centeotl, que dicen que lo veneraban ahí en lo alto del Cerro del Fortín, y con danzas y todo esto. Y se dice que es el inicio de lo que después va a ser retomado como Guelaguetza, que es hasta 1932, según se sabe, o sea, que se hace un festival como un homenaje racial. O sea, le llaman razas a todos los pueblos, a todas las etnias que habitan en Oaxaca, porque Oaxaca pues es realmente enorme, es grande. Muchos pueblos, muchas etnias, sobre todo los otomangues que están ahí, los triquis, no para usted de contar cuántos pueblos hay, mixtecos, zapotecos, mazatecos, en fin, muchos pueblos que habitan ahí en, en este lugar, en Oaxaca. Y entonces en 1932 pues le hacen un homenaje a esta variedad racial de Oaxaca. Llega una demostración de los pueblos y ya para los años 50 ya llegan danzas y llegan danzantes ahí al Valle de Oaxaca y en un lugar al pie del Cerro del Fortín y traen cosas que siembran en sus pueblos que luego reparten entre la gente y a eso le llamaron las ofrendas. Y como daban estas cosas, entonces retoman el nombre antiguo de la Guelaguetza, que es compartir, que es ayudar, que es el Tlapalehuil, que nosotros le llamamos así en náhuatl, y se va quedando con ese nombre de Guelaguetza. O sea, se viene inventando, se vienen uniendo más grupos, más pueblos allí en el Cerro del Fortín, en donde se dice que estaba el Teocalli de Centeotl, Centeotl que es el dios de la mazorca. Y después, cuando llegan frailes y todo eso, dicen, bueno, pues vamos a aprovechar estas festividades que son en el mes de julio, porque en el mes de julio está la fiesta del Carmen, y entonces van a aprovechar para festejar a la Virgen del Carmen, y entonces van a dedicar los 2 últimos lunes del mes de julio para estas danzas que ya se van a llamar Guelaguetza. Y van a hacer bien el lugar, lo van a techar y todo, y es lo que hoy tenemos como la Guelaguetza. Pero como les digo, lo más importante que sucedió ahí, pues fue esta imposición que fue muy fuerte, muy poderosa, de tal manera que si usted ve
la reproducción de estas danzas, bueno, vuela la Guelaguetza, ve cómo van llegando los grupos, todos llegan con un nombre náhuatl, o sea, representando a un pueblo náhuatl, cuando en realidad no lo son. Incluso cuando hablan algunos de los participantes, no hablan en náhuatl, hablan en mixteco, en zapoteco, en, bueno, en chinanteco, en mazateco, en popoloca, o lo que ellos puedan, las lenguas de ahí, pero no hablan en náhuatl. Y así llegan. Una, la fiesta, la que más llama la atención, una danza inventada también recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí por ahí por los 60s, que es la danza de la piña, el baile de la piña, que está ahí, la inventaron ahí en donde se dan las piñas justamente, en Tuxtepec, San Juan Tuxtepec, que está ahí al oriente de Oaxaca, ya colindando con Veracruz. Tuxtepec está hecha esta ciudad en un meandro del río Papaloapan. El río Papaloapan va caminando y hace como un meandro, y hace como una isla, y en esa isla ahí fundan la ciudad de Tuxtepec, que se dice que fue habitado por olmecas en primera instancia. Llegaron los olmecas antes de Cristo. Después llegan los popolocas, que nosotros sabemos que son los Singigua, habitar ahí. Más tarde llegan pueblos mazatecos y chinantecos, que son los que se van a quedar en ese lugar. Y es hasta 1450 cuando van a llegar los grupos mexicas o tenochtecas a invadir y a conquistar también. Y ellos le van a llamar a ese lugar Tochtepec. Tochtepec, que quiere decir en el cerro del conejo. De Tochtli, conejo, Tepet, cerro. En el cerro del conejo. Así le van a llamar a este lugar. Pero si le pusiéramos el nombre que debería de tener, sobre todo en mazateco, que son los que viven ahí, los pueblos que más viven ahí, entonces tendría otro nombre y se llamaría Tindinatse. Tindinatse, así se debería de llamar este pueblo de Tochtepec. Pero como le digo, los mexicas llegaron a imponer nombres y así se quedó como Tochtepec. Y de ahí viene este grupo de mujeres que todos llegan vestidas con huipiles muy adornados. El huipil es el traje prehispánico por excelencia. Las mujeres por toda Mesoamérica se vestían de huipil, que no es otra cosa más que una manta larga doblada a la mitad. Se le hace un agujero en la parte superior y ya se le cose en los costados, o sí o no, y ese es el huipil, así, que cubre a las mujeres con sus mangas donde sacan las manos, que hoy ya está muy adornado y todo, pero era fácil de hacer. Y llegan con sus huipiles y efectúan esta danza, que es una danza recreada, inventada, pero que es muy bonita y que incluso ya hasta fue a ganar premios, quién sabe por dónde. Otro pueblo que llega también y que se presenta es el pueblo de Guajuapan, Guajuapan de León. Guajuapan también es una palabra náhuatl, eh, que, que viene de waxing, que es guaje, o sea, los guajes, el guaje, y apan que quiere decir río. Entonces Guajuapan quiere decir el río de Guajes o el río de los Guajes. Allí en la Mixteca Baja está este pueblo de Guajuapan de León. Y sí, es una ciudad grande, es una ciudad enorme. Surgió como una pequeña comunidad de 400 habitantes antes de Cristo, y le llamaron los pobladores, las gentes que vivieron ahí, como los Ñuyate.
Pero vamos a ir a un lapso de mensajes y vamos a regresar aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel! Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. En esta temporada, acaba con los criaderos de mosquitos. Cuidado con el dengue. Lava y voltea objetos que acumulen agua. Tapa tinacos y cubetas. Tira lo que no utilices. Corta la maleza y limpia tu patio. Mantén tu casa sin mosquitos. Gobierno de México. Secretaría de Salud. Niños, llegó la hora de irse a dormir. Aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan en las calles de los pueblos de México y del mundo. ¿Estás listo para escuchar experiencias que no podrás olvidar esta noche cuando intentes dormir? Acompáñanos todos los lunes en nuestro nuevo horario, 9:35 p.m. Hasta Mostla. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Regresamos a Venerable Pan de Maíz. Y pues estábamos hablando de Guajuapan. Decíamos que quiere decir río de guajes. Y si tuviera el nombre en mixteco, porque son mixtecos los que viven ahí, se llamaría Yutadumba. Yutadumba, este lugar. Pero los que viven ahí, los mixtecos que viven ahí, los Ñusabi. Ñusabi quiere decir los hombres de la lluvia, así se llaman los mixtecos ellos mismos. Y a ese lugar le llamarían Ñudi, que quiere decir tierra de valientes. Ellos así le llaman a Guajuapan en su lengua, a este lugar. Y de ahí pues trajeron el jarabe mixteco, esta danza de una pareja que muy activa, muy bonita, que se baila en este festival de la Guelaguetza. Otro pueblo que se presentó es Putla. Putla bien es una palabra náhuatl también, impuesta por los nahuas. Viene de Poctli, que es humo, y Tlán, lugar o abundancia, donde abunda el humo o donde hay humo, o niebla,
porque sucede que ahí es un lugar de mucha niebla, de mucha neblina, y entonces así le pasaron a decir, lugar de niebla o de neblina. Ahí habitan mixtecos y triquis, y ellos le llamarían o le llaman a su pueblo como Ñuñuma, lugar de niebla, Ñuñuma, a los habitantes de Putla. Ellos sobre todo acogen mucho las chilenas, las danzas que llegan de Chile, de los grupos de Chile, las chilenas, que se hacen propias del lugar, con sones y chilenas, y que pues los llevan al festival de la Guelaguetza, ahí los presentan. Este pueblo de Putla, le llaman Putla de Guerrero, que se encuentra ahí en Oaxaca, en la Sierra Sur de Guerrero, y ahí, bueno, pues ahí podemos encontrar a este pueblo. Otro pueblo que llega también es Juchitán, y pues también es un nombre náhuatl, Juchitán. En Juchitán viven zapotecos, los zapotecos. Juchitán es una derivación de Xochitlán, y Xochitlán quiere decir de Xochitl, flores, y tlán también lugar o abundancia, donde abundan las flores, o lugar de flores, que se diría en zapoteco Gitzigui. Gitzigui, así se llamaría Juchitán. Ahí viven zapotecos, pero ellos le llaman a Juchitán, en su lengua le llaman San Vicente, que quiere decir a los pies de San Vicente. Así le nombran ellos. Allí se acostumbra mucho, pues, sobre todo las velas esas tradicionales que se hacen en las noches, esos desfiles precisamente con velas para irse alumbrando. Y bueno, traen esas danzas que las acompañan ahí a la Guelaguetza, los juchitecos de Juchitán. Otro pueblo que llega también a la Guelaguetza es Teotitlán del Valle. Y Teotitlán del Valle pues es pues es otra palabra náhuatl, esta voz, y viene de Teotl, que se traduce o puede traducirse como deidad o ser poderoso, o como usted quiera llamarle, Teotl, y Titlán, entre, o donde abundan también. Entonces es lugar donde abundan o donde están los dioses, y así, esa es la zona de Teotitlán. Es un valle muy grande, está cerca de zonas arqueológicas, sobre todo si usted va a Mitla o ha ido a Mitla, está por el camino que lleva a Mitla, una desviación un poquito, y llega usted ahí a Teotitlán, de este lugar. En zapoteco se diría Yitzevido, así se llamaría para decir lugar de dioses. Sin embargo, ellos no le dicen así, le llaman a Teotitlán, ellos le llaman Xadguice, que quiere decir al pie de la montaña, y así le llaman a su pueblo. Hablan el zapoteco, y de ahí llega la danza de la pluma. Es una danza muy bonita que se ponen unas cosotas grandes como coronotas así enormes en la cabeza. Si usted vio la Guelaguetza, ahí se vio. Vienen de ahí, de Teotitlán. Hay otro pueblo que también manda esta danza, pero ellos
los de Teotitlán del Valle mandan también esta danza a la Guelaguetza. Es una danza muy bonita, muy vistosa, que adorna mucho este festival. El otro pueblo que también llega, San Pablo Mitla. Mitla viene del náhuatl también, Mictlán, que quiere decir, viene de Miquistli, muerte, y tlán, lugar, el lugar de la muerte, o donde abunda la muerte, Mictlán. Ellos le llaman el lugar del descanso, así, y en zapoteco le llaman Liuba, y como ahí es una zona en donde habitan tanto mixtecos como zapotecos, también se le llama en mixteco Xagitze, Ñuntil, en mixteco, Lioba en zapoteco. A este lugar de San Pablo Mitla es un lugar muy bonito, así, lugar del descanso, lugar de los muertos. Está como a 40 kilómetros más o menos de Oaxaca, por la carretera Panamericana. La carretera Panamericana es esa carretera que pasa aquí enfrente de nosotros, aquí enfrente de la iglesia, y se va toda por la Mixteca poblana, entra la Mixteca oaxaqueña, se sigue, bueno, dicen que llega hasta Sudamérica, pero pasa por ahí, por Mitla también, esta carretera Panamericana, que lleva hasta Tehuantepec y lugares muy lejanos. Ahí está Mitla, y la zona arqueológica que está ahí, que es muy, muy importante, muy bonita. De hecho, cuando llegaron los españoles, sobre todo los dominicos, no respetaron y tumbaron algunos edificios de ahí de Mitla para construir el templo. El grupo, por ejemplo, hicieron de las columnas, el Calvario y todo eso, construyeron el templo que hoy vemos ahí, pero alrededor está toda esta zona arqueológica muy importante. El templo católico se construye ahí, destruyeron estructuras, destruyeron dinteles, en fin, porque no era importante para ellos era más importante el templo que se estaba construyendo ahí en Mitla. Y bueno, es un lugar muy, muy bonito. Yo he ido como 3 veces ahí a Mitla, realmente es impresionante el lugar, muy, muy bello. Las grecas con las que adornan los muros, realmente fantástico, sin necesidad de argamasa, están ahí colocados. Usted vaya algún día, si puede, dése su vuelta a Oaxaca y de ahí a Mitla y llegue a este lugar a disfrutar de estas maravillas que hacían nuestros antepasados, que hoy ya, ¿qué les vamos a poner? Son piedras ahí, como dicen muchos, son piedras amontonadas, ¿qué importancia tienen? Realmente es una cosa importante, poderosa, esto que ellos hacen en todos estos lugares. Otro pueblo que llega también a danzar, que llegó a danzar, es Pinotepa. Hoy se llama Pinotepa Nacional. Este lugar fue fundado por dominicos. Bueno, a la ciudad le llamaron Pinotepa Real. Es una de las ciudades, o fue una de las ciudades más pobladas, que tenía hasta 100,000 habitantes. Imagínense, realmente muy grande este lugar. Es gran productora de cacao, sobre todo fue gran productora de cacao en la época colonial, y llevaban cada 4 meses su impuesto a la corona con cacao. Está ahí junto a Santa María Jicaltepec, ya cerca de la costa,
este lugar de Pinotepa Nacional. Pero es otra palabra náhuatl que viene de la palabra pinole, pinolin, que quiere decir polvo, o sea, polvo, es una forma de polvo, y tecpan, que quiere decir muros, casa o cerro. O sea, entonces, así se llama, ese es el significado de Pinotepa en náhuatl. En su lengua mixteca le llamarían Induxi, y ellos no le llaman así. Ellos se llaman a sí mismos los Ñujuco, que quiere decir el pueblo 20. Porque tienen una leyenda que dice que los primeros habitantes de este lugar vinieron migrando de Tlaxiaco, y llegaron 20 gentes son los fundadores de este lugar, y por eso le llaman así el pueblo 20, el Ñujuco. Y bueno, pues los nahuas le pusieron Pinotepa de Pinole. Ellos llevaron chilenas y su carnaval ahí al festival de la Guelaguetza, a este festival, les digo, creado ahí en la zona de Oaxaca. Otro pueblo que llega también a este festival es Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec. Viene de la palabra náhuatl tecuani, que es el que come gente. Te se refiere a gente, o sea, hay el verbo cua, que es comer. Nitlacua quiere decir yo como algo, cualquier cosa, o sea, estoy comiendo. Pero si digo nitecua, entonces quiere decir estoy comiendo gente. Y claro, eso no lo hago yo, lo hacen las fieras. Entonces tecuán es el que come gente, o el comedor de gente, los tecuanes. Y no hay mayor tecuán en estas tierras que el jaguar. Entonces, Tecuantepec, Tepec viene de cerro, Tepetl, cerro. Entonces, en el cerro del tecuán, o sea, en el cerro donde vive la fiera que se come a la gente, o cerro del jaguar, es lo que quiere decir Tecuantepec. En zapoteco se diría Ijilla Betse, para Tecuantepec, pero como les digo, ellos tampoco le llaman así. Ellos le llaman a su ciudad Yaruguruahuasí, que quiere decir Río Grande, y usted no les puede quitar ese nombre. O sea, ellos así le llaman a Tehuantepec. Y bueno, es muy representativas las danzas que traen de ahí, el traje sobre todo, que usan, muy colorido, muy bonito, que adorna mucho y realmente viste mucho, y adornaron mucho este festival de la Guelaguetza cuando llegaron estas personas. Otro pueblo que llegó también, Santiago Cuilapan. Ellos también llevaron la danza de la pluma. Los cuilapeños de Santiago Cuilapan, y bueno, estos Cuilapan, son mixtecos, tienen la influencia mixteca, pero están cerca de Oaxaca. Ellos construyen su ciudad muy antes, en la época prehispánica, a los pies de lo que fue Monte Albán, o sea, a los pies del cerro donde está Monte Albán. Ahí fundan su ciudad, y los nahuas le van a poner Cuilapan, que viene de la palabra náhuatl cuitlatl, que quiere decir suciedad, excremento, y apan, río. Entonces es río sucio, es lo que quiere decir.
es Santiago Cuilapan, Río Sucio, que en la lengua que ellos hablan, que es el mixteco, se llamaría Yutacucí, pero que ellos mismos tienen otro nombre para Cuilapan y es el Sajayucu, así le llaman, Sajayucu, que quiere decir al pie del cerro, porque están al pie del cerro donde está la zona arqueológica de Monte Albán. Entonces, pues así son. Y ellos también tienen la danza de la pluma. También llegan con la danza de la pluma a adornar el festival de la Guelaguetza. Otro pueblo es Ocotepec. Ocotepec, que quiere decir el cerro del Ocote en náhuatl, y se diría en mije, porque ahí viven mijes, como Catzajtzijin, si se pronunciara en la lengua original. Son mijes los que viven ahí y ellos traen un baile que se llama el baile de la hoja. Llegaron con esta danza. Un pueblo que llegó de la zona mazateca es el pueblo de Ixcatlán, que también es una palabra náhuatl. Ixcat quiere decir algodón y tlán quiere decir lugar o abundancia de lugar del algodón. Viven allí los mazatecos y bueno, en mazateco se diría Xutajayujume a este pueblo de los mazatecos. Y hay muchos pueblos. Vamos a terminar con Tlaxiaco, como le llaman, un lugar también muy representativo de Oaxaca. Viene de la palabra tlaxtli, que es juego de pelota, donde se juega el juego de pelota, y quiahuitl, que es lluvia, porque es Tlaxiahuitco, que quiere decir lugar donde llueve en el juego de pelota. Imagínense qué nombre tan largo y tan bello, ¿no? Pero que los lugareños le llaman Nindinu, que quiere decir el lugar de la buena vista. Tlaxiaco es en realidad un pueblo muy grande, una ciudad muy grande, que también estuvo muy habitado por un lugar que se dice que habitaron mucha gente en este lugar, muy famoso sobre todo por muchas razones, y que ellos, como les digo, le llaman así como la buena vista. En fin, si usted puede ver, recrearse, busque en YouTube la Guelaguetza, ahí va a encontrar sobre todo este festival, la bienvenida con las marmotas, con los gigantes, con las chinas oaxaqueñas. Ahí también hay chinas, no nada más en Puebla. Este festival recientemente ya bien recreado, pero que les digo, es una recreación, es un invento posterior que hoy ya se adueñaron sobre todo las televisoras y los comercios, en fin, ya es todo esto. Aunque su raíz muy remota es el de compartir, pues poco a poco se ha ido transformando en otra cosa. Eso sí es muy, muy bella. Allí en esta ciudad de Oaxaca, en este pueblo, en este estado grande, maravilloso, hermoso, enorme de Oaxaca, que esperamos que algún día pueda usted recorrer. Pero bueno, pues ya llegó la hora de decir hasta aquí, venerable pan de maíz. Ya te llegó a su término el programa. Espero que le haya gustado. Agradezco a los que me hayan escuchado. Puede escuchar también y recrear este programa en Facebook, en Chololan Radio, en la página de Chololan Radio, con nuestra antena colocada ahí en el Cerro Zapotecas, transmitiendo desde Tlaxcalancingo, aquí en Chololan Radio, con el buen Eric ahora al mando de los controles, aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Que estén bien
y buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.